potente, con invitados tan especiales, tan buenos, y eso no sería posible sin la ayuda de voluntarios, y nuestro voluntario que nos ayudó a armar todo eso, ayudó a pensar en este ciclo de charlas, en esta oportunidad, es Jonathan Novogrodsky. Nos ayudó a pensar, a estructurar, a invitar a la gente. Entonces, dejo con que Jonathan pueda presentar un poco lo que vamos a ver en estos cinco encuentros, y después les dejo con nuestro charlista invitado de hoy. Dale, entonces, Johnny, por favor. Y muchas gracias, Johnny. Hola, muy buenas tardes y buenas noches a todos nuevamente. Como miembro de la NBI, de la Nueva Bnei Israel, me siento muy honrado en haber podido organizar este curso con Henry. Esto justamente lo pudimos hacer en estas fechas, dado que hace pocos días atrás celebramos el Yom Ha'atzmaut, la independencia del Estado de Israel. Israel ha cumplido 73 años, y como parte de digamos, de esta festividad, pensamos en hacer algo que sea corto y preciso, que también pueda enseñarles a todas aquellas personas que están buscando reforzar sus conocimientos en lo que es el sionismo de Israel, este ciclo entonces de 5 charlas, que van a ser todos los días martes a las 7 de la tarde a partir de hoy. Y solamente para nombrarles algunas de las personas y los temas, hoy vamos a partir con Manuel Férez, a quien voy a presentar en un momento, donde vamos a ver el origen del sionismo y la creación de Israel. La próxima semana vamos a tener a Rachel Lexiel desde Israel para ver todo lo que es los conflictos y las guerras. En 2 semanas más a Andrés Meyer, expresidente de la Federación Sionista de Chile, y también tiene un máster en Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea con el que vamos a ver procesos de paz. En algunas semanas más vamos a ver con Cecil Denot también desde Argentina lo que es antisemitismo y antisionismo. Y finalmente, quien les habla, en la última sesión vamos a ver lo que es actualidad israelí. Así que bienvenidos a todos y esperamos que puedan aportar con sus preguntas, ojalá evitando comentarios entre medio, pero así puede sacarle el jugo al ponente. Y para entrar entonces hoy en lo que va a ser nuestra primera sesión, les voy a presentar a Manuel Férez, con quien personalmente hemos hecho otros ciclos de charlas al alero de un grupo que nosotros tenemos específico, y el día de hoy partimos acá en la NBI con entonces el tema de sionismo, el origen del sionismo y la creación del Estado de Israel. Manuel es profesor de Medio Oriente y Cáucaso y también es estudiante de doctorado en la Universidad Alberto Hurtado aquí en Chile. Ha compilado 5 obras académicas sobre Medio Oriente y realizado estancias de investigación en Israel, en Turquía, en Azerbaiyán, en los territorios palestinos también, y sus temas de investigación son las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas del Medio Oriente y Cáucaso. Así que, Henry, ¿hay algo más que tú quieras decir antes, sino para que podamos pasar a Manuel directamente? No, vamos a empezar. Bueno, ya dijiste Fantástico. todo. Así que bueno, bienvenidos y adelante, Manuel. Hola a todos, ¿se escucha bien, verdad? ¿Sí? Muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Jonathan, gracias, Henry, por invitarme. Muchachos, debido a que en esta humilde casa solo hay una computadora, vamos a hacer una pausa a las 7:25 para que me pase de la computadora al celular, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar la primera parte de la charla para reflexionar lo que es el sionismo. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Pueden preguntar ahí con el chat, como decía Jonathan, no tengo problema. Sí se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, estuve pensando cómo abordar el tema y yo quería evitar la mera periodización del tema, ¿no? Es muy sencillo hablar de la aparición del pensamiento sionista en términos históricos, luego hablar de Pinsker, Herzl, toda esta serie de pensadores y llegar a la creación del Estado de Israel. Yo lo que invito a esta primera media hora es que reflexionemos sobre el concepto sionismo. ¿Qué significó para el judaísmo? Pero no solo para el judaísmo, muchachos, porque el sionismo, que es un movimiento nacional, como hubo muchos en ese periodo de la historia, no solo de Europa, sino también de Medio Oriente, es un nacionalismo más,
que tristemente ha sido mal abordado. Ahí le mandé a Henry y a Jonathan un pequeño texto, no sé si lo pudieron checar todos ustedes, muy breve, de algunos libros que hablan sobre el sionismo, pero me parece que es un momento correcto para reflexionar lo que significó, 1, el sionismo para el mundo judío; 2, lo que significó para el mundo no judío; 3, y hacer una reflexión breve sobre lo que implica hoy el sionismo, cuando teóricamente estamos en una época post-sionista. Porque si el movimiento sionista era la búsqueda de un Estado para los judíos, al existir el Estado judío, Israel, empieza a abrir una etapa nueva para el movimiento, y algunos escritores hablan de un periodo post-sionista y un debate interesante ahí sobre este término post-sionismo. Pero vamos un poco a la reflexión. Tristemente, muchachos, hay pocos libros que yo considere buenos en español sobre el sionismo. Tenemos que pensar, muchachos, que los latinoamericanos vivimos en una zona muy sesgada políticamente en el abordaje del estudio sobre Israel y sobre el sionismo, muy sesgado, aquel que vive en Chile, el que vive en Argentina, quizá haya gente aquí de México que mucho menos, pero también hay un sesgo importante sobre lo que implica el estudio del sionismo. Tan es así, muchachos, que el sionismo en algunos lugares es un insulto. Tú eres sionista, como si fuera un pecado, ¿no? Yo los invito a que este momento de reflexión saquemos de esto estas narrativas apologistas y satanizadoras del movimiento y lo entendamos como lo que fue. El sionismo fue una revolución en el pensamiento judío, que por primera vez empezó a pensar al pueblo judío en términos de nación desde la modernidad. Hay un libro muy famoso, ya viejito, pero me parece que es el mejor estructurado, que es el de Shlomo Aviner. El de Shlomo Avineri me gusta porque, como ustedes ven ahí en la presentación, nos muestra que el sionismo se reflexionó desde muchos puntos de vista, desde el marxismo, desde Hegel, desde otras filosofías. Hay sionismos culturales, donde Martin Buber decía, bueno, lo que hay que rescatar es la cultura de la nación. Hay sionismos políticos, como el que conocemos, como el que debatimos más, con Herzl, Jabotinsky, todos estos pensadores, pero realmente hay una plenitud, una amplitud enorme de pensadores judíos, sionistas, como lo que están viendo ahí ustedes, ¿no? Ahí tenemos que meter a Ben Yehuda, Pinsker, por ejemplo, que es uno de los influyentes en el pensamiento de Herzl. Mucha gente con la que yo platico en los ambientes donde me desenvuelvo yo, a mí me gusta el estudio de las minorías, porque las minorías en Medio Oriente a veces evolucionan a pensamientos nacionales. Los kurdos, por ejemplo. Los kurdos pasaron de ser una serie de tribus asociadas entre sí a una nación que reclama un Estado. ¿Ok? Entonces hay una evolución. Tenemos a Herzl, a Marx Nordau, a Ahad Ha'am, que habla más de, como les decía, los aspectos espirituales de la nación judía. Hay aproximaciones marxistas, como la de Sirkin, que ahí menciona muy bien Avineri. Borojov, Gordon, Jabotinsky, que le mete un elemento más militarista al sionismo, más de lucha militar. Jabotinsky, que para muchos es el padre de la derecha israelí, es un pensador interesante que a lo largo de su vida, como seguramente ustedes saben mejor que yo, fue rompiendo incluso con posturas de Herzl, y posteriormente ahí con Ben Gurión tenemos la visión del poder. Con Ben Gurión transitamos a la creación del Estado, y entonces el pensamiento sionista tiene unos nuevos desafíos, ¿no? Aquí hay que ser súper claro. El pensamiento sionista precede, aunque es obvio lo que voy a decir, pero muchas veces se olvida. Y muchas veces utilizan la gente, es que yo soy antisionista, porque lo que tienen en mente es el conflicto palestino-israelí. Y la verdad, la gente no reflexiona mucho y no llega a la conclusión, porque a lo mejor no lo sabe, que el sionismo precede tanto a la migración sionista palestina. El pensamiento sionista es anterior, aparece a fines del siglo XIX, y precede por mucho tiempo al conflicto palestino-israelí. Esto hay que recordarlo en cualquier reflexión sobre el sionismo. ¿Ok? Aquí hay un debate muy, muy interesante, muy politizado también, entre qué significa ser antisionista, o antisemita o anti-israelí. Ese debate, si quieren, lo tenemos al final. Yo creo que es un absurdo conceptual definirse como antisionista, porque sencillamente es negar a un otro el derecho a la autodeterminación nacional. Es como si yo dijera yo soy antiturco o anticurdo. Pues bueno, yo puedo pensar lo que yo quiera, pero el derecho a la autodeterminación nacional es la base desde la cual reflexiono. Todos los grupos
tienen derecho a la autodeterminación nacional. Eso no significa que por lo menos en un nivel conceptual haya gente que sea anti-israelí y que diga, bueno, realmente yo no estoy nada en contra de su movimiento nacional, pero sí cómo se fundó el Estado, en dónde se fundó, a través de qué medio se fundó. Eso para mí, intelectualmente, no hace a una persona antisemita ni siquiera antisionista. Una persona crítica a la creación del Estado de Israel. Lo que sí es antisionista y para mí antisemita es, como insisto, negarle a los judíos el derecho a la autodeterminación nacional. Porque si hablamos de que todos los grupos tienen derecho a la autodeterminación nacional, todo grupo que se define en términos nacionales tiene derecho a hacerlo. Sean catalanes, vascos, palestinos, judíos, turcos, kurdos, persas, baluches, lures, y nos podemos llenar de minorías en Medio Oriente y grupos que se definen en términos nacionales, ¿ok? Aquí hay que hablar de los precursores del sionismo, más que venir a hablarles aquí de lo que dijo Herzl en el Estado judío, un libro que se cita mucho y se lee poco. Hay que leer más el Estado judío de Herzl, más bien, y además entenderlo en el contexto en que lo escribe. Es muy difícil, como estamos viendo, la distinción entre judío y sionista. ¿Un judío puede ser antisionista? Por supuesto. ¿Un judío tiene derecho a no definirse en términos nacionales? Por supuesto, como cualquier otro personaje. Yo tengo muchos amigos kurdos que no se definen en términos nacionales. No les interesa definir su kurdidad en términos nacionales. Se definen como turcos, como persas. ¿Tienen derecho a hacerlo? Por supuesto. Lo que no tienen derecho a hacerlo es a definir la identidad del grupo. Es una buena forma de ir resolviendo un problema, que es, tengo un amigo judío que no se define como sionista. ¿Tiene derecho a definirse así? Insisto, por supuesto. Lo que no tiene derecho es un individuo a definir la identidad nacional del grupo, ¿ok? Eso es más que obvio, ¿no? Pero digamos que en el debate político hay muy complicada distinción entre judío y sionista, ¿ok? Creo que una bonita definición es esta que les pongo aquí. El sionismo es una forma del nacionalismo judío. Todos los nacionalismos, muchachos, este es un debate enorme en la academia, todos los nacionalismos son construcciones sociales. Esa es la teoría dominante en la academia. Hay otra corriente, ya un poquito superada, que se llama la esencialista. La corriente esencialista dice las naciones son ahistóricas, siempre han estado ahí. Esa corriente esencialista está un poco desprestigiada ahora porque lo que domina ahora en la academia es reconocer que primero existe, y escúchenme bien como les digo, primero existe el movimiento nacional y después existe la nación. ¿Ok? Primero existe aquellos que reflexionan sobre la nación, le dan sus formas, sus contornos, y luego existe la nación. Les pongo un ejemplo paralelo. Cuando Kemal Atatürk funda Turquía, no hay nación turca. Hay una república, la República de Turquía con sus fronteras, límites, bandera. No hay una nación turca que hay que construir, ¿ok? En otras palabras, todo nacionalismo es una construcción, ¿ok? Y entonces, como construcción, es contingente, o sea, puede ser de otra manera. Como les pongo ahí, el sionismo no fue necesario ni inevitable. La historia de los judíos, principalmente en Europa, fue llevándolos a definirse en términos nacionales cuando, por ejemplo, proyectos como la escala o la asimilación a las sociedades europeas fracasaron. Es interesante ver que la mayoría de las biografías de los sionistas tempranos, en su juventud, fueron grandes apoyadores de la escala, por ejemplo, ¿okay? De la asimilación a las culturas europeas dominantes. Es cuando hay un rechazo a esto y cuando la definición de lo judío cambia para siempre, cuando el sionismo aparece como fuerza potente. En otras palabras, hasta antes del siglo XVIII, mediados del XVIII, totalmente del XIX, ser judío, tanto para los judíos como para los no judíos, era sencillamente pertenecer a una minoría religiosa. Pero en el siglo XVIII y XIX empiezan a aparecer posturas que empiezan a definir al judío más allá de lo religioso. Por eso el caso de Dreyfus es tan potente, porque Dreyfus no se definía como judío en su vida cotidiana, se definía como francés. Es cuando ve Dreyfus que hay una imposibilidad, escúchenme bien, una imposibilidad de un afrancesamiento completo a los ojos del no judío,
que empiezan a pensarse otras formas de resolver el tema. Vean el tema de Herzl. Herzl era un judío totalmente asimilado a la cultura europea. Y durante gran parte de su vida, Herzl se hubiera definido como europeo. ¿Ok? Parte de una cultura europea. ¿Ok? Incluso, y eso es una definición que me gusta, los europeístas más tempranos fueron los judíos, porque trascendían las fronteras de Europa. ¿Ok? Eso es una definición bien bonita. Pero cuando Herzl ve el caso Dreyfus, dice que hay un problema. Y el problema no es religioso. El problema es nacional, porque lo judío es inasimilable. Y ahí es cuando Herzl empieza a, escuchen, Herzl empieza a pensar una solución nacional al problema judío. ¿Ok? Eso, una nuez, es el movimiento sionista. Darle una solución nacional al problema judío. Pero aquí viene el problema, muchachos. ¿En dónde está el problema judío? En Europa. No me va a dar tiempo en esta charla de platicar esto, pero es interesante ver cómo no se aceptó tan fácil al movimiento sionista, por ejemplo, en el mundo musulmán. ¿Por qué? Y quiero ser claro aquí. La experiencia judía en Europa era bien diferente a la experiencia judía en Medio Oriente. La experiencia judía de Europa tiene sus características propias y por lo tanto esa experiencia judía evolucionó al sionismo. Pero siendo sinceros y neutrales, la experiencia judía en el mundo musulmán no era la misma. No hubo una inquisición, no hubo una gran persecución de judíos, y si lo vemos más a futuro, en el término que estamos hablando, tampoco hubo un holocausto en el mundo musulmán. En otras palabras, es difícil y fue difícil para los judíos de Medio Oriente aceptar el movimiento sionista. Es hasta cuando los expulsan del mundo árabe, cuando empiezan a pasarla mal en Medio Oriente, 1940, 1938, 1939, 40, 40. Ahí los judíos no europeos empiezan a pensarse en términos nacionales. Esto se los digo porque si un día quieren estudiar este tema de manera más seria, más académica, este es un gran tema. La aceptación del movimiento sionista fue tardía dentro del mundo judío no europeo, porque, insisto, la evolución de la vida judía en el mundo no europeo fue diferente. Fue completamente diferente, ¿ok? El sionismo como movimiento se va a abstraer de todo esto. Cualquier movimiento nacional se abstrae y dice, yo represento la experiencia judía en el mundo, ¿ok? Y por eso les pongo aquí en la presentación, el sionismo fue una de otras posibilidades de autodeterminación, percepción y estructuración colectiva. Estos tres conceptos me gusta, ojalá se los queden en la plática. Es una de las opciones que se impuso ahí. Al final de cuentas, el sionismo se impuso a otras formas de solucionar lo que era ser judío en la modernidad. Es así de sencillo, pero así de complejo. ¿Ok? Por un lado, la percepción de lo judío, la autopercepción sionista es particular. Número dos, la estructura colectiva en donde se coloca, se cambia el concepto de judío a ser una diáspora nacional expulsada de su homeland al que aspira a regresar. Y en esa, y escuchen esto, y esta relación con el homeland, Eretz Israel, es, si bien es antigua, porque marca toda la tradición religiosa judía, también en la modernidad adquiere un sentido nacional moderno. Ya no se voltea a Eretz Israel solo en términos religiosos o culturales o históricos. Ahora se voltea a ver a Eretz Israel como la zona a la que hay que regresar en términos nacionales a construir un Estado. Porque lo que el sionismo entendió, a diferencia de otros nacionalismos que un día si quieren platicamos, es que sin Estado, escúchenme bien, sin Estado, el proyecto nacional está expuesto. Piensen lo que pasa hoy con Cataluña. Los catalanes son una nación que no tiene un Estado. Los kurdos son una nación que no tiene un Estado. Y esa ausencia de un Estado propio los pone, en la percepción de la minoría nacional, en desventaja. Para los catalanes, España abusa de la nación catalana, ¿estamos de acuerdo? Para resolver el tema catalán hay que tener un Estado catalán y por eso hay que independizarse. Herzl fue un gran lector de esto y Jabotinsky yo creo que también decía, un Estado tiene que ser la consecuencia lógica del movimiento nacional. Ahora, ¿un Estado cómo? Y ahí muchachos, el movimiento sionista tiene muchas opciones.
Ustedes lo saben mejor que yo, se pensaba en otros lugares para construir un Estado. Pero la pregunta de un Estado ¿cómo? Es lo que sigue hasta hoy persiguiendo a Israel. Un Estado judío, o sea, un Estado que las instituciones y la legitimidad del Estado descansen en la religión, ¿o no? Ahí vean a Irán. Irán es una república cuyas instituciones responden a una idea religiosa. Es una república islámica. Las leyes que emanan en Irán son leyes que emanan de una interpretación religiosa, pero Israel no es así. Tiene esa lucha hasta el día de hoy entre lo secular, democrático y lo religioso. Ese es un problema, para mí, en mi opinión, esto es una opinión personal, ese es el problema central del sionismo contemporáneo. Y además, muchachos, reflexionemos. Una vez que el grupo se define como nación, ¿cómo empieza a definir a los demás grupos? También en términos nacionales. Jabotinsky fue el primero, y miren, estoy diciendo el padre de la derecha israelí. Jabotinsky fue el primer pensador sionista que dijo: la colonización en Eretz Israel tiene que ser con la fuerza. ¿Por qué? Porque ahí hay otra nación. La nación árabe nos va a resistir. Lo dice Jabotinsky, por eso me parece increíble que gente que se define de derecha niegue la legitimidad de la identidad palestina, porque muchachos, no importa si los palestinos se pensaron como nación después, eso no importa. Tienen el mismo derecho a la autodeterminación nacional que judíos, kurdos, baluches, lures, etcétera, etcétera. No va por ahí el conflicto palestino-israelí, en negar la identidad nacional del otro. El problema que tenemos es que tenemos dos grupos nacionales que se disputan el mismo territorio, no solo en el aspecto militar o terrestre, también se lo disputan en la narrativa, en la historia. Toda esta lucha sobre quién llegó primero, quién descubre qué, de dónde vienen unos, si unos llegaron antes que los otros, es una disputa nacional que incluso toca a la narrativa histórica de la zona. Los palestinos dicen descender en su narrativa de los filisteos, porque el juego del nacionalismo, de todo nacionalismo, es intentarse irse lo más atrás de la historia para justificar su dominio sobre un territorio sobre el cual tiene un attachment, un apego histórico, ¿ok? La influencia de Herzl es enorme porque Herzl, como ustedes saben, lo que hizo fue organizar el movimiento. Le puso sentido, le creó instituciones, pero no es un pensador tan original en el sentido de que antes otros pensadores, como los que les pongo ahí, Yehuda Alcalay, Kalischer, Moses Hess, Leo Pinsker, habían pensado en términos nacionales el tema, ¿no? Ustedes me dirán en este punto, donde vamos a hacer la primera pausa, 7:25, para que me pueda pasar a mi celular, y aquí mi pareja puede usar la computadora, cosas del Zoom. ¿Qué opciones tenían los judíos europeos? Aquí les pongo 7. Y todas las exploraron los judíos. Mantener la tradición ortodoxa, asimilarse a la sociedad y nación donde uno estaba, rusos, principalmente en ese momento rusos, franceses, alemanes, ingleses. 3, la idea socialista, que iguala en términos de clase, abstrae las diferencias e iguala en términos de clase. 4, un tema interesante, un socialismo de carácter judío. ¿Ok? 5, también hay una historia interesante de judíos que apoyaron fuertemente el movimiento anarquista. ¿Ok? Número 6, un nacionalismo cultural. Un nacionalismo cultural es recuperar la historia, cultura, identidad de la nación sin necesidad de un Estado, o no necesariamente con un Estado. Eso lo han hecho muchos grupos en Europa. ¿Ok? En Medio Oriente les puedo contar que los kurdos es el caso más claro. Los kurdos, sin tener Estado, han creado un sentimiento nacional poderoso, recuperando su sentimiento cultural, su idioma, su historia, etcétera, etcétera. Y la séptima opción, migración al Nuevo Mundo. En otras palabras, creo que se demuestra en esta primera introducción, número 1, que el sionismo es parte del proceso judío europeo. Número 2, ¿qué resultado? Es un resultado de la historia de los judíos en Europa, pero que no necesariamente representaba la experiencia judía fuera de Europa. Número 3, que hay una serie de pensadores que debaten qué significa ser nación y, para mí, muy importante aquí, porque nos va a llevar a la creación del Estado de Israel, en el 5 minutitos de cambio lo vamos a ver, ¿cómo me posiciono yo como nación con el otro?
Y 4, ¿qué implica un Estado judío? Y ese es el debate incluso para los que leen a Herzl. Herzl hablaba de un Estado para los judíos o de un Estado judío. No es lo mismo un Estado en donde hay una mayoría judía, etcétera, etcétera, que un Estado que responda a una interpretación religiosa de lo que es ser judío. Ahí viene el debate sobre si abrimos en Shabbat o no, si hay matrimonio civil o no en Israel, si me puedo casar con quien yo quiera o no, el rol de la religión. Nunca se ha resuelto de manera, en mi opinión, positiva el rol de la religión en el Estado de Israel. Nunca se ha resuelto de manera, digamos, positiva o clara o fija. Siempre está como incierto el punto, ¿no? No sé si aquí hay alguna pregunta en el chat, no he visto, déjenme ver. Quería yo escapar a estas narrativas del sionismo que les iban a presentar. No, Herzl lo que quería era, y entonces después de Herzl se pasó aquí. Yo creo que hay temas sionistas contingentes el día de hoy, pero todo parte, muchachos, en la reflexión de que el sionismo en la modernidad, el judaísmo, perdón, el pueblo judío en la modernidad empezó a pensarse en términos nacionales. Ese derecho a la autodeterminación nacional judía es lo que llamamos sionismo. Ahora, las respuestas a cómo resolvemos ese problema nacional son varias, ¿ok? Pero todo parte, insisto, todo tiene su fundamento en que fue una de las múltiples opciones de la vida judía en Europa. Déjenme conectarme por el celular y seguimos de aquí a la conexión con el Estado de Israel. Ahorita nos vemos, muchachos. No se vaya nadie, esperen. Bueno, entonces esperemos que va a cambiar al celular. Igual les quería recordar, aprovechar ahora porque después todo se va muy rápido, que las otras charlas que tenemos, las otras 4 charlas, son el mismo link del Zoom. Ya me preguntaron algunos, entonces el link sigue siempre el mismo. Si hay gente que ustedes conocen y que quieren participar de las otras, también sin ningún problema, el link del Zoom es el mismo. Ahí Manuel ya fue muy rápido y ya se conectó del celular y ya volvió. Listo, ahí está Manuel. ¿Me ven, muchachos? Sí. Bueno, a ver, me pasé aquí a mi cuarto. ¿Hasta este momento hay alguna duda sobre lo que implicó el sionismo para la vida judía? ¿Alguien que no esté de acuerdo en la definición de sionismo que dimos? Los escucho o los leo. Con confianza, muchachos. Pueden criticar, opinar como quieran. ¿No? Bueno. ¿Qué hacemos con el movimiento sionista? ¿En dónde creamos el Estado? Y si creamos el Estado en lo que es nuestro homeland histórico, ¿qué contornos va a tener? Difícilmente se puede aceptar la postura tan dicha en los círculos académicos en América Latina de que el movimiento sionista tenía una idea clara desde el principio. A mí me parece que no. Lo que empieza a pasar, muchachos, es que hay migración judía a esa Palestina otomana desde 1880, 1881, 1882. Esa migración judía, como ustedes saben perfectamente y mucho mejor que yo, empieza a establecer las bases de lo que será el Estado sin saber que estaba sembrando las bases de un Estado. Esas famosas aliot, lo que implican es que ahí empieza a haber un establecimiento de una, número 1, economía judía palestina, número 2, un establecimiento de cierta autonomía política en relación al Imperio Otomano. En otras palabras, la migración sionista a la Palestina otomana se dio muy libre de obstáculos desde la autoridad otomana. Y hay un libro que quiero que ustedes puedan consultar, que me parece uno de los libros en español, bueno, no está escrito en español, está traducido al español, que mejor habla de esto. Siempre lo recomiendo porque me parece básico para cualquiera que quiera abordar esto desde una perspectiva no, digamos, apologista o satanista. Es el libro de Gudrun Kramer. El libro de Gudrun Kramer se llama Historia de Palestina. Ahorita Jonathan me va a hacer el enorme favor de escribírselo en el chat para que todos lo vean. Es un libro que pueden encontrar fácilmente, el libro del siglo XXI. El que lo quiera en PDF me lo pide.
No le van a avisar a Gudrun Kramer que le ando pasando el libro a ustedes en PDF, pero se los mando. Eso sí está en inglés, lo pueden comprar en español. Se llama Historia de Palestina. Y lo que hace Gudrun Kramer es desmitificar la historia. Ella lo que se ubica es qué era Palestina desde la época otomana, qué población había, en dónde se asentaba esa población y cómo fueron llegando los colonos judíos sionistas a esa Palestina, dónde se ubicaban, qué comunidades establecían. Y entre otras cosas me llama la atención lo siguiente, que creo que es un problema estructural o una realidad estructural del Israel contemporáneo. La pregunta por el otro. Es una pregunta interesante. La pregunta por el otro, por el no judío que estaba residiendo en Palestina. A ver, muchachos, todo movimiento nacional que lucha con otro movimiento nacional por el control de un territorio tiende a negar el derecho nacional de ese otro. ¿Me explico? Con un ejemplo paralelo. Otra vez, como ven, es un tema que estudio. Los turcos, con T, los turcos tienden, históricamente, han tendido a negar la legitimidad del movimiento nacional kurdo. En algún momento también armenio, en algún momento también griego. Ese proceso de negar el movimiento nacional del otro también lo encontramos en esta historia. Desde época muy temprana, no hay una respuesta clara para el movimiento sionista de lo que implica el otro. Gudrun Kramer hace una explicación perfecta que quiero que me acompañe. Gudrun Kramer dice, en el inicio de la migración, y Gudrun Kramer no es judía, es una académica no judía seria del tema, entonces no lo vean con que está sesgado. Gudrun Kramer dice, si analizamos demográficamente la Palestina otomana en el momento en que inicia la migración judía sionista, tenemos una característica importante. La mayoría, Sandra, el libro se llama Historia de Palestina y el subtítulo Desde la conquista otomana hasta la fundación del Estado de Israel. Se lo enseñaría, pero tengo la peor luz del mundo, aquí está. Bueno, les decía, hay una, y esto es muy importante para la historia, muy importante, porque el momento de quiebre, muchachos, no es 1948. El momento de quiebre del enfrentamiento intercomunitario palestino-judío es el año 1929, que las matanzas de Hebrón, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahorita le contesto a la familia Colodro, ahorita discutimos, pero quiero que tenemos este punto. Y ahorita pasamos a la pregunta. Gudrun Kramer dice, si yo analizo demográficamente lo que era la Palestina otomana en el momento del inicio de la inmigración sionista palestina, me encuentro dos características importantes. Por un lado, la gran parte de la población local estaba asentada en lo que hoy conocemos como Cisjordania. ¿Ok? En la parte cercana a Siria y cercana a Jordania, ahí donde están hoy los territorios palestinos ocupados en el 67, demográficamente ahí se concentraba la población. Primer punto. Y segundo punto, Gudrun Kramer dice, hay una lógica en el asentamiento, la creación de Moshav y Kibbutz. Eran siempre en la costa. Martin Gilbert, que tiene un libro de mapas que seguro muchos de ustedes conocen, tiene el mapa perfecto que le voy a mandar a Henry y a Jonathan, para que se los manden a ustedes después de esta clase, que demuestra esto. Lo que dice Gudrun Kramer es, paradójicamente, la inmigración sionista original, en los primeros años, no desplazó gran población local. Porque esa población local estaba ubicada, insisto, en lo que hoy es Cisjordania, muy pegada hacia lo que hoy es Siria, muy al norte de lo que hoy es Israel también, ahí por el Golán, toda esa zona, ahí estaba la mayoría de la población. Dice Gudrun Kramer, es hasta un segundo momento, cuando mucha de esa población se mueve de lo que es Cisjordania a lo que es la costa, a trabajar a las colonias judías, cuando empieza el contacto del movimiento sionista con el otro. Y en un tercer momento empieza ya la lucha por la tierra. ¿Ok? Esto que dice Gudrun Kramer es muy importante que reconozcamos y que lo analicemos desde ahí, porque desmitifica muchas cosas. Uno de los mitos más centrales del movimiento sionista era que era un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En la tierra había un pueblo que no se identificaba todavía como nación, pero por supuesto que tenía un arraigo
a lo suyo, ¿ok? El periodo que va de 1880 a la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras es el periodo que tendríamos que estudiar. Hay muchos libros que se centran en ese periodo, el periodo del inicio de la inmigración sionista a Palestina al fin de la Primera Guerra Mundial, y allí encuentran que las dinámicas demográficas empezaban a cambiar. ¿Cómo empezaban a cambiar? El movimiento sionista hacía producir la tierra de una manera que atraía mano de obra. Esa mano de obra se instalaba principalmente alrededor de las poblaciones judías y desarrolló pueblos, ¿ok? Y si profundizamos en ese periodo de tiempo, nos encontramos que hay algo que cambia. Esto es súper importante. El Imperio Otomano entra en crisis. Y esa historia nos llevaría todo un semestre, estudiar el Imperio Otomano amplísimo, pero solo quédense conmigo que en la debilidad otomana empiezan a haber intereses europeos que dicen, ¿qué hacemos con la zona, no solo de Palestina, sino la zona de Medio Oriente? Ahí aparece el plan del plan Sykes-Picot, un plan que, como ustedes saben súper bien, es la negociación entre Francia e Inglaterra por el control del territorio principalmente árabe. Y se lo distribuyen. Se lo distribuyen en 1916, se lo distribuyen en zonas de influencia. De esa manera quedará lo que hoy conocemos como Siria y Líbano en manos de franceses, bajo control francés, Egipto, la zona de Jordania, la zona de Irak, quedan en control inglés, pero sobre la zona de Palestina empieza a pensarse, ahí no me conviene que sea de uno o de otro. Y se establece una idea de mandato. En otras palabras, desde 1922 hasta 1947 pasamos a un periodo diferente de la zona. De 1880, que es el inicio de la colonización sionista en Palestina, hasta 1921-22, estamos hablando del periodo otomano de Palestina. ¿Por qué? Porque nominalmente el control de la zona estaba en manos otomanas. Eso lo pierden los otomanos en la Primera Guerra Mundial y en las negociaciones de paz, las negociaciones de París, los acuerdos de Mudros, etcétera, etcétera. Para eso no importa para nuestra plática de hoy, pero lo que sí importa es que de 1920 hasta 1947 estamos pensando una Palestina bajo mandato británico. Y ahí hay un elemento tangencial importantísimo, muchachos. Importantísimo, que ha hecho mucha especulación sobre la gente que escribe y debate sobre el tema, que es, como ustedes saben muy bien, la aparición del movimiento nazi en Europa, que va a llevar, por ejemplo, al mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, a entrevistarse con Hitler. Ese es un tema que últimamente ha salido otra vez a la luz, sobre cuáles eran las intenciones del mufti en reunirse con Hitler durante un periodo antes de la guerra y durante la guerra mundial, ¿no? Pero también es indudable que lo que pasa con el nazismo en Europa acelera la idea sionista. En otras palabras, si a finales del siglo XIX era difícil la vida judía en Europa, que motivó estas experiencias que vimos en la primera parte de la reflexión, con la llegada del nazismo a Europa, la vida judía en Europa es imposible, porque en ese momento la mayoría del mundo judío está bajo control nazi, ¿no? Está la zona de Polonia, la zona de Ashkenazí, digamos, ¿no? En otras palabras, la llegada de los nazis al poder acelera la opción sionista como la única opción que tiene el pueblo judío para salvarse, ¿ok? Y eso está documentadísimo. Estoy hablando más allá de la identidad personal, ¿eh? Estoy hablando desde lo investigado por demógrafos, históricos, etcétera, etcétera, ¿ok? Hay barbaridades que se dicen que no hay que repetirlas porque no tienen un sustento académico, unas que afirman que hubo una colaboración entre sionistas y nazis, o sea, es un poco irresponsable todo lo que pasa, pero para nuestra clase quedémonos que ese periodo acelera la colonización sionista en Palestina. Para 1929, muchachos, explota la relación intercomunitaria. Hay un libro de Hillel Cohen, ahí también Jonathan se los va a poner, perdón que ponga a trabajar tanto a Jonathan, pero aquí con mi celular está difícil, perdónenme por este problema de computadora, muchachos, por eso ni la presentación sigo usando. Hillel Cohen tiene un libro que se llama El Año Cero, 1929.
Hillel Cohen dice, antes de 1929 había todo tipo de opciones entre sionistas y árabes. Y hay otro libro muy interesante, bueno, no solo un libro, hay un pensador que me gustaría que conocieran, que se llama Rashid Khalidi. Rashid Khalidi es un historiador de origen palestino que habla de la identidad nacional palestina. Rashid Khalidi le atribuye a la aparición de las huelgas y disturbios antijudíos de 1929 el inicio de la identidad palestina moderna. Si quieren otro día, con mucho gusto, ahí lo hacemos sin problema. Podemos hablar de un tema que hay que saber y hay que aprender, que es la identidad nacional palestina. Porque si ustedes creen que aporta a la resolución del conflicto ir diciendo que los palestinos no existen o que no son una nación, eso no funciona y no es cierto. Hay un grupo de personas que se autodefinen como palestinos y reclaman una historia y un derecho a la autodeterminación nacional que hay que reconocer y aprender. Rashid Khalidi, en el libro que les comento, que se me acaba de ir el nombre, pero Jonathan, que sabe también mucho, me lo va a poner ahí. En el libro de Rashid Khalidi se reflexiona que lo que pasó en 1929 fue el punto de partida de una identidad palestina propia. Fíjense, muchachos, hemos aprendido hoy, juntos, que antes de hablar de la guerra del 48, como verán con Rachel, hay que entender varias cosas. Entre ellas, las dinámicas demográficas en esa Palestina que pasó de otomana a británica. De esa Palestina otomana que empezó a tener... ahorita contesto a José. Voy a terminar esta idea y vamos con la primera pregunta y la segunda. Ahí se me fue la idea. Bueno, lo que no importa, ahorita la recupero. Hay algo que también quiero que reconozcamos. Y tan es así que todos los acuerdos de paz y de división de la tierra, como lo verán con Rachel, con el plan de partición de la ONU, del 47, etcétera, etcétera, todos los planes de paz que pretenden funcionar reconocen esto que les voy a decir. Hay una conexión, relación, dependencia económica entre lo palestino y lo judío. El plan de partición de la ONU de 1947 preveía una unión monetaria y económica entre los dos estados que en teoría iban a surgir. Pero eso no se lo inventaron. En realidad, lo que quiero que empiecen a pensar es que es obvio, con la aparición de un movimiento como el sionista que empieza a generar asentamientos que generan producción y que requieren mano de obra, automáticamente se establecen relaciones económicas con un otro, en este caso los palestinos. Por eso no es casual que en las revoluciones del 29 y del 36 después, los palestinos apliquen la huelga, una huelga nacional. En el libro de Kramer también lo van a ver, no tan desarrollado como en el 29, pero que las relaciones económicas entre ambas comunidades preceden en mucho tiempo, décadas, a la creación del Estado de Israel. Pero esas relaciones económicas son desiguales, porque mientras se empieza a generar una economía intrajudía, entre judíos, donde hay muchas instituciones, la Histadrut, un montón de instituciones que regulan la economía intrajudía, la relación judío-palestino, en términos económicos, siempre es capitalista. ¿Qué ofrece el palestino? La mano de obra. ¿Qué pone el lado sionista? Los medios de producción. Y te van a decir, Manuel es marxista. Defíname como quiera. Pero lo que yo creo que es muy importante estudiar en la reflexión es que son dos comunidades que por un lado disputan el territorio, eso es clarísimo, pero que con el paso del tiempo también han ido estableciendo mecanismos de colaboración económica. Lo vemos hoy con el coronavirus. Más allá de la retórica terrible, lo que vivimos en Chile es terrible, porque no nos deja ver las cosas como son. Hay una relación entre ambas partes. Entonces, la próxima que reflexionen sobre el conflicto palestino-israelí, no empiecen en el 48, ni siquiera empiecen con el plan de partición. Tienen que retrotraerse por lo menos al inicio de la migración sionista en esa Palestina otomana que va a trastocar la economía, la demografía, la migración de la zona y otra, la conectividad de Palestina. Uri Shavit, si me acuerdo mal el nombre, Uri Shavit, que se llama el libro de esta Mi Tierra Prometida, ahí lo puede poner también Jonathan. En el libro de Shavit narra desde su perspectiva personal y familiar todo esto que yo les he platicado. ¿Ok? Entonces,
para ir a sus preguntas, la próxima clase ustedes van a ver con Rachel las guerras, los enfrentamientos entre estas comunidades, pero yo nunca quiero que olviden lo que vimos en esta introducción, que es que las dinámicas preceden a esa decisión de la ONU de terminar el mandato británico y pasar al conflicto árabe-israelí, porque a ver, en términos históricos, aquí todavía no hay un conflicto árabe-israelí. Todavía no llegamos. Ahí está Ari Shavi. Dije Uri, ¿verdad? Perdón, Ari Shavi. Muy bien, Saidi. Me gusta que me ayuden todos los participantes. No hay un conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí arranca cuando la creación del Estado de Israel y la Primera Guerra, etc. Lo que tenemos antes de la creación del Estado de Israel es un conflicto intercomunitario. Este conflicto intercomunitario tiene sus orígenes en lo que vimos en la clase de hoy. Un movimiento nacional judío que se establece en la zona de manera tal que se coloca en relación a un otro, en este caso a los palestinos, de manera paradójica. Porque por un lado los niega como nación, pero sí los ve como individuos. Y ahí el pensamiento de Jabotinsky es bien interesante. Y fíjense que soy de izquierda y estoy recomendando que lean un tipo de derecha. Jabotinsky decía, a ver, no sean ilusos. En un artículo que se llama The Iron Wall, el muro de hierro, es un artículo de Jabotinsky que decía, esto es un problema nacional, entre ellos y nosotros. Y no se va a resolver de buena onda. Por eso rompe con Herzl. Porque Herzl era un tipo que pensaba que el progreso que iba a traer el sionismo a esa Palestina empobrecida otomana iba a anular el sentimiento nacional de los locales. En otras palabras, que como el sionismo iba a generar bienestar material, los locales iban a renunciar a su identidad nacional. Y eso no pasó. Jabotinsky dice, no sean tontos. Ellos van a pelear contra nosotros. Y por eso Jabotinsky agrega esta idea militarista. Hay un libro súper bueno, el que quiera me lo pide también, que habla de cómo se fue imponiendo una interpretación sionista militarizada del asunto. En eso también juega mucho, un rol muy importante, lo que pasó en el 29. Esas masacres de judíos en Hebrón pusieron a la comunidad judía de Palestina en estado de defensa, diciendo tenemos que defendernos. Y ahí arranca esta idea de que el proyecto no solo puede descansar en una colonización de la tierra, tampoco puede descansar solo en el visto bueno de alguna potencia, sino que también debe tener elementos de autodefensa importantes. Esa idea, como les digo, es una interpretación, digamos, tardía de lo que debería ser el sionismo. Voy a sus preguntas y comentarios. A ver, muchachos. Gracias, Jonathan, por poner ahí los libros, ¿ok? Dice, no sé quién sea porque es una familia, pero bueno, no creo que sea correcto trasladar directamente el reconocimiento por parte de Jabotinsky la presencia de árabes en Israel al reconocimiento de un pueblo palestino. El hablar de un pueblo palestino en los años 20 es anacrónico a mi parecer. Interesante, no sé el nombre, pero lo invito, esto sería bueno, y léalo y luego platicamos, usted, no sé, le insisto, no sé quién sea, luego me dicen el nombre y yo. Lea, hay que leer un poco más el desarrollo nacional palestino para entender que sí es, en la década de los 20, y aquí voy a ser súper clarito, en donde en círculos de élite árabe palestina empieza a pensarse un nacionalismo palestino. En otras palabras, si bien es falso decir, Dani, hola Dani, si bien es falso decir que ya hay una identidad nacional palestina en los 20, también es falso decir que no había ya pensadores, la mayoría de ellos de las familias de élite de la zona de Palestina, muchas de ellas cristianas, otras musulmanas, que ya pensaban en los 20 que había que desarrollar una identidad nacional palestina. Por eso leer a Halidi es súper importante, no sé si lo puso ahí. Ahorita lo ponemos, Sandra, no se preocupe, ahorita ponemos los libros. Entonces la respuesta, Dani, está un poco en medio, ¿no? Es cierto que en los 20 no toda la población se identificaba como palestina, porque realmente en los 20 la mayoría de la población, sobre todo la gente de clase media y baja, sí se seguía identificando en términos religiosos y tribales y familiares. Pero también es cierto, Dani, y es súper interesante si queremos abordar esto de manera más neutral, más seria, que ya hay pensadores que empiezan a pensar en una solución nacional al tema de lo palestino, ¿no? Pero el libro de Cohen en inglés ya lo pusieron, ahí vamos.
José Teba me pregunta, pero no se supone que se les dio una tierra a los palestinos en Jordán. Esto que dice José me lleva a reflexionar lo siguiente. Y eso es muy bueno para esto que voy a decir, José. El libro de Gudrun Kramer es muy bueno. ¿Cuáles eran los contornos de Palestina en la época otomana? En otras palabras, había límites claros, fronteras claras. Antes de 1947, es más, antes de 1922, porque en 1922 podríamos hablar de la primera partición de Palestina, cuando los británicos crean el reino de Transjordania, poniendo la línea de demarcación entre, digamos, la Palestina que conocemos hoy como Palestina e Israel, y por otro lado un reino de Jordania que aparece en un territorio que también podríamos estar hablando que es una zona de Palestina. La derecha de Israel habla mucho de que la primera partición de Palestina es la de 1922, cuando se crea el reino de Jordania. Ahora, el nacionalismo no es un asunto de que te den tierra. La identidad nacional de cualquier grupo, el que quieran, trasciende esto de si te dan o no tierra. Entonces, decir que Jordania es Palestina no es correcto, porque hay un arraigo a lo local, un arraigo al pueblo de donde estaban estas personas, y es por eso, y espero que lo vean con esos ojos, que la primera guerra árabe-israelí es terrible, porque millones de personas son desarraigadas de su lugar de donde viven. Entonces, mientras no desarrollemos, de ambos lados, mientras no desarrollemos una empatía y una comprensión sobre el sentimiento nacional del otro, vamos a seguir reproduciendo discursos que niegan al otro y eso no lleva a ningún lado. Eso no lleva a ningún lado. Entonces los invito a que aprendamos más sobre la identidad nacional palestina, cómo se fue formando, quiénes son sus pensadores, qué proponían, y al mismo tiempo veamos cómo el sionismo reflexionó sobre un otro, cómo reflexionó sobre los no judíos. Es un tema interesantísimo, porque podemos debatir y llegar a ciertos acuerdos sobre cómo pensó el sionismo lo judío, pero cómo pensó el nacionalismo judío lo no judío. El estatus de los no judíos en el sionismo luego se va a trasladar al debate sobre la presencia de lo no judío en el Estado de Israel, ¿no? Pero bueno, no estaré tan de acuerdo en que la tierra palestina es Jordán, ¿ok? Ari ya lo puso ahí, Dani Colodro, libro de Mario David. Entiendo que los palestinos fueron expulsados de Jordania en el llamado Septiembre Negro. Septiembre Negro fue. Es cierto, Mario, poco a poco, como van a ver con Rachel, las guerras entre Israel y el mundo árabe fueron colocando en una situación muy complicada a muchos palestinos, muchos de los cuales acabaron yéndose de refugiados a otros países árabes. Siria, Jordania, algunos se fueron a Irak, algunos se fueron a Egipto. Los palestinos que se fueron a Jordania, muchos de ellos eran militares o paramilitares. Mucha gente como Arafat se fue a Jordania en algún momento. Y lo que pasó ahí por 1970 es que los palestinos de Jordania estaban creando un estado dentro del estado jordano y empezaron a ser una amenaza para el rey de Jordania. Hubo un intento de asesinato de grupos palestinos al rey de Jordania y el rey de Jordania los expulsó en septiembre de 1970 y se irán muchos de ellos al Líbano. Ahí surgirá un grupo llamado Septiembre Negro, que será quien haga este atentado terrorista en las Olimpiadas de Múnich en 1972. Muy bien, Esteban. Ahí hasta les puso el libro de Khalidi. Muchas gracias, Esteban. Muy bien. Tomás. Gracias. Y se equivocó de color Mario porque es daltónico. Bueno, si confundes el negro y el rojo, Mario, es más que daltonismo, ¿no? Pero bueno, muchachos, si no hay alguna otra pregunta, yo lo dejaría aquí. Espero que esta primera introducción los haga pensar en las condiciones materiales de esa Palestina anterior al plan de partición, porque el plan de partición, muchachos, lo que es una forma de retomar la propuesta de dos partes para dos pueblos. Pero no siempre fue así. Lo que quiero que entiendan es que el conflicto entre estos dos grupos nacionales precede al 47. Es anterior, no se puede empezar el conflicto palestino-israelí en el 47, es imposible. Se tiene que arrancar por lo menos
en esas llegadas de migración sionista 1880, 81, 82, y ahí empezar a hablar de una situación. Yo no hablaría siempre de un conflicto, porque al final de cuentas, muchachos, si reflexionamos lo que pasa hoy y sacamos un poco de esta tanta basura agresiva, violenta, hoy lo que tenemos es una situación interesantísima. Tenemos una población no judía en Israel totalmente integrada. Perdón que se los diga aquí y les rompa algunas posiciones dicotómicas. Los árabes israelíes, en su gran mayoría, están completamente integrados al Estado. O sea, mi din, donde yo estudié, Mahmoud Yazbak, es israelí. O sea, el capitán de la selección israelí es un no judío. Si seguimos reproduciendo narrativas de que ellos no pueden llegar a sentirse israelíes, estamos cometiendo un error. Hay un libro de David Grossman que se llama, ahí me va a ayudar Jonathan, qué mal estoy yo con los nombres, Presencias ausentes. Por favor, consigan ese libro. Lo escribió, si no me equivoco, 1982. David Grossman, en algún punto de su vida, que es un gran escritor de Israel después de Amos Oz, el mejor escritor israelí, David Grossman un día de su vida dijo, yo tengo que ir a conocer lo que es lo no judío en Israel, y empezó a tener pláticas con palestinos en Israel. Ustedes van a decir, ¿y qué logró? Bueno, el libro de David Grossman, ya hay otro de Amos Oz, que creo que es un poquito mejor, más viejo, perdón, se llama Po Besham Be'eretz Israel, aquí y allá en Eretz Israel. Amos Oz también viaja por Israel y se encuentra y platica con el no judío y empieza a encontrar un montón de posturas hacia lo que significa ser israelí. Eso, presencias ausentes. Gracias, Henry. Y el de Amos Oz, lo tengo yo en hebreo, pero en inglés debe ser algo así como aquí y allá en Eretz Israel. En otras palabras, no solo es conflicto, hay colaboración, hay asimilación, claro que hay violencia, lo que está pasando ahora, los golpes y atentados terroristas, no hay que negarlos, pero también hay otra realidad que nos habla de que hay una alta integración, principalmente de los jóvenes, circasianos, drusos y también árabes israelíes a ese Israel. Falta mucho de aprender a ver Israel como es y no tanto como deseamos que sea. No es el demonio que nos pintan unos, tampoco es el paraíso que nos pintan otros. Es un estado como todos los estados, con tensiones, con problemas, con dinámicas, que hay que aprenderlas. Yo sí creo, y lo que he leído y estudiado, habla más de una integración del árabe israelí a Israel que de una idea perpetua de querer romper. Ahora, ¿qué pasaría con ellos si existe un Estado palestino? Dudo mucho que muchos se fueran, porque también han desarrollado cierta pertenencia a lo israelí. El que quiera de este tema, que yo le provea de bibliografía, por favor, escríbanme, y hay un montón de trabajos académicos serios que hablan sobre esta diversidad interesante que genera Israel, que va más allá de estas dicotomías que a veces se nos muestran. Mira, Henry sabe todo. Ahí, súper bien, ahí está el link del de Amos Oz, súper bien, muchachos. No sé si hay alguna pregunta, alguien que lo quiera hacer por el micrófono, lo escucho. No hay. Ahí está en hebreo, dice Henry. José, sí, por supuesto. Manuel. Sí, diga, lo escucho. Sí, yo sí tengo una pregunta sobre el tema del nacionalismo palestino, planteando una postura que no sé si la conoces, yo no la comparto, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Escuché de Ventasgal, me olvidé el nombre, que ahora sacó un libro de difusión, el 300 preguntas, parece que va a ser muy fuerte, digamos, la difusión esa en el mundo judío. Y en realidad el planteo de él es que el mundo palestino no, el mundo árabe en general, el palestino en particular, no es un nacionalismo occidental. No lo estoy reflejando muy bien, sobre todo porque además no lo conozco en profundidad y lo comparto, pero que en realidad es otra la postura. Hay una postura como el nacionalismo es un invento occidental, europeo, norteamericano, digamos, es diferente la forma en la que ellos se vinculan, y entonces entenderlo como dos nacionalismos que pueden dialogar en términos de nacionalismo no es lo correcto. No sé si la conocía, y él habla más de un islamismo, de otra cosa, la explica, es muy interesante, me parece. No sé si la conocía la postura y qué pensás. Bueno, yo aquí tengo que ser súper clarito. A mí el libro de Ventasgal a mí no me gusta.
A mí no me gusta un libro sin referencias académicas, sin citas, un libro que a veces está muy inspirado en Wikipedia. A mí es un libro que deja mucho que desear. Yo no lo leo, no me gusta, ¿no? A veces una opinión que no tiene que ver con la persona, tiene que ver con la producción del libro, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo en reducir los nacionalismos a occidentales, no occidentales. Ese es un gran tema, ¿eh? El tema de los nacionalismos en Medio Oriente es uno de los grandes temas para entender Medio Oriente. Y para eso hay que ser un poco más serios en el estudio de lo que es un nacionalismo, ¿ok? Nacionalismo turco, palestino, iraní, etcétera, etcétera. Tampoco el nacionalismo judío es plenamente occidental, ¿ok? Digamos que cuando tú me quieres pintar que hay un nacionalismo moderno y un nacionalismo bárbaro, yo no lo veo. Yo lo que veo es que todos los nacionalismos evolucionan en el tiempo y en el lugar donde se desarrolla. ¿Ustedes creen que el nacionalismo israelí contemporáneo es occidental? En su relación con la religión no lo es. Compárenlo con el nacionalismo francés, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y tú crees que no hay desarrollo de un nacionalismo en el mundo árabe? Yo creo que sí lo hay. Por supuesto que sigue habiendo, digamos, rémoras de lo tribal, de lo religioso. Por supuesto que lo hay. Por supuesto que hay todavía procesos no resueltos de modernización, no solo en lo palestino, en todo Medio Oriente. ¿Ok? Realmente el problema de Medio Oriente es un problema de desafíos de la modernidad no resueltos. Pero para abordar el tema del nacionalismo en Medio Oriente no podemos marcar una línea clara que diga, mira, aquí están los nacionalismos modernos y los nacionalismos no modernos. Incluso cuando hablamos del nacionalismo turco, que todo el mundo habla que es secular, eso no es cierto. El nacionalismo turco creado por Atatürk no es secular. Entonces, no es la respuesta tan fácil. Claro, hay movimientos islamistas que desafían la identidad nacional. Eso es ISIS, por ejemplo. ISIS es un desafío a la concepción nacional de Medio Oriente, que dice, unámonos como musulmanes. Es un movimiento supranacional. ¿Ok? Entonces yo, sinceramente, yo no recomiendo ese libro, como otros muchos más, de gente que escribe sobre este tema, pero eso es una opinión personal. Soy más exigente en lo que leo, si lo quieres poner así, pero también los invito a que leamos sobre la idea nacional en Medio Oriente para entender que es más gris que blanco y negro, ¿sí me explico? Por ejemplo, si me vienen a decir a mí que el sionismo es un movimiento nacional moderno, que me digan por qué en el Estado de Israel no hay unión civil, no hay registro civil, por qué los matrimonios siguen siendo religiosos. O sea, me explico. Cuando abandonamos, lo que pasa es que muchas veces se escribe por el sesgo político, ¿no? Y muchas veces se presentan cosas como académicas cuando son posturas políticas. El que quiera, de verdad, y en eso tengo 1000 de cosas, hasta me sobran PDFs, el que quiera libros sobre estos temas del desarrollo del nacionalismo palestino, nacionalismo judío, nacionalismo en Medio Oriente, siéntanse con toda la libertad de mandarme un mail. Bueno, me tardo un poquito, pero se los mando, o le puedo mandar a Henry una selección de algunas obras que me parece que podrían servir, y evitemos los blancos y negros y exijamos más de lo que leemos. Pues decir, a ver, ¿de verdad me estás diciendo que no hay desarrollo nacional en Medio Oriente? Por favor, piensa tú, lo kurdo, por ejemplo, lo kurdo hoy es un desarrollo nacional interesantísimo. Hace 100 años, los kurdos eran un grupo de tribus guerreras que se peleaban entre ellos. Y hoy tienes un nacionalismo kurdo súper desarrollado, ¿ok? Y además, pensar que el Islam siempre es fundamentalista y radical tampoco es demostrar mucho conocimiento de lo que es el Islam moderno. Mi mejor respuesta a la pregunta. Que a lo mejor no le gusta a usted mi respuesta, pero está bien. No, bastante. De hecho, debatir. no coincidía mucho, pero bueno, me interesaba tu posición. Gracias. Dice Joel que si le puedo mandar bibliografía sobre la izquierda judía. Ah, claro, y tengo un libro genial, a ver si lo consigo, que es sobre la derecha sionista, que es increíble. Se llama The Rise and Fall of the Jewish Right. No sé, se lo voy a mandar también a Jonathan, se los mande. Es interesantísimo, porque lo que hay que entender, muchachos, es que los nacionalismos no son lo mismo siempre. Evolucionan, toman nuevas formas, se adaptan a nuevas realidades, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de así es el nacionalismo palestino. Bueno, puedo hablar de así era el nacionalismo palestino en los 20, en los 40. ¿Ustedes creen, por ejemplo,
que la derrota en el 67 no alteró la identidad nacional palestina? ¿Ustedes creen que la aparición de la República Islámica de Irán en el 79 no alteró la identidad nacional palestina? Entonces, la identidad no es siempre, siempre hay alteraciones. ¿Ustedes creen que la conquista de los territorios en el 67 no alteró la identidad nacional israelí? Tan la alteró que generó interpretaciones mesiánicas de lo que era el Estado. Entonces, abordar el nacionalismo es toda una disciplina que hay que abordar con seriedad, muchachos. Perdón por tanto cambio de la cámara y todo, espero que no les moleste haber terminado la charla aquí en el celular, pero aquí, Saidi, un saludo hasta México, que vamos pasándola mal. No sé si hay otra pregunta, o Jonathan o Henry quieren decir algo. Ahí preguntan a qué correo pueden conectarse. Lo voy a poner. Déjenme escribírselo. Bueno, de todas formas, Manuel, te quiero agradecer, de verdad, una charla con mucho contenido, con mucha información también. Entonces, agradezco de verdad mucho por la charla, en nombre de la comunidad. A todos que están, les recuerdo que tenemos otros 4 encuentros. Ahí Manuel hizo una introducción a lo que veremos en los próximos. Como dijo Raquel, en el próximo vamos a hablar mucho del conflicto, vamos a ir a ingresar un poco más a fondo en este tema. Y después tenemos otros 3 charlas después de Raquel, y vamos a ver todo lo que podemos en 5 encuentros sobre Israel, sionismo y los conflictos. Les agradezco, ahí tienen mi correo también, les escribí ayer. Si alguien quiere invitar amigos o otras personas que quieren participar, obviamente están abiertas para que puedan venir en las próximas charlas también, en el mismo link siempre. Y eso, nos vemos en la semana que viene, al mismo horario, a las 7, en este mismo Zoom. Chao a todos. Ay, muchachos, que estén todos bien.